El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Narrativas de Memoria y Paz, un espacio del Núcleo de Estudios en Memoria y Paz de la Universidad Católica de Manizales que genera diálogos abiertos y reflexivos sobre la construcción de memoria y las dinámicas de paz. Narrativas de Memoria y Paz. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Nos encontramos en el segundo programa Narrativas de Memoria y Paz. El día de hoy tendremos una conversación sobre memoria y transicionalidad. Por supuesto nos acompañan investigadores del grupo de investigación Alfa, quienes por supuesto son integrantes de dicho núcleo. Entonces quiero darle de entrada la bienvenida y un saludo especial al docente investigador de la maestría en educación y el grupo de investigación Alfa, Mauricio Orozco Vallejo, quien nos acompaña, y al coordinador del núcleo de estudios en memoria y paz e investigador también y docente del grupo de investigación Alfa y Antropos, Óscar Fernando Martínez Herrera. Entonces iniciamos dándoles un saludo de bienvenida y abriendo el espacio de encuentro en el día de hoy. Muy buenos días, Didier, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la idea es poder compartir algunas reflexiones que hemos venido construyendo sobre la investigación alrededor de la memoria, evidentemente también alrededor de la paz, del conflicto, de la violencia. Y algo como para ampliar es que también yo soy coordinador del grupo de investigación Antropos, un grupo de investigación que también le está aportando a las reflexiones alrededor de la memoria y la transicionalidad en la universidad. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí, Mauricio. Entonces, Óscar Fernando, bienvenido. Muy buenos días, Didier. Muchas gracias por el espacio y esperamos, aportar en el ejercicio de reflexión sobre estos campos temáticos que realmente son emergentes en Colombia, los estudios en memoria y transicionalidad, y que esperamos desde la universidad un aporte en términos de investigación y de proyección social alrededor de ambos temas. Claro que sí. Bueno, quiero proponerles para empezar que podamos presentar en la mesa una discusión y un reconocimiento a ese antecedente importante que tiene la memoria en nuestro país, pero especialmente de manera amplia en los estudios de memoria realizados que hoy por supuesto soportan esta dinámica y le dan validez y sentido a todos los estudios de memoria. En este caso, frente a los antecedentes de los estudios de memoria, ¿qué podríamos decir, Óscar Fernando? Bueno, digamos que los estudios de memoria en el mundo son relativamente nuevos. Después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a desarrollar, el concepto y ampliar el concepto. Pero digamos que el primer referente que uno de los primeros referentes que uno podría mencionar son los estudios como de historia alternativa o de nuevas historias. Nietzsche plantea inicialmente la idea de una historia monumental, de una historia, de transformación, una historia crítica, y desde allí se empieza a ver la historia ya no como esa secuencia de acontecimientos lineal, cronológica, sino que se empieza a mirar que la historia tiene que ver con la forma en que se cuenta. Digamos que Nietzsche fue uno de los pioneros en ese abordaje. Posteriormente, a Nietzsche viene, que diferentes autores, Hallward fundamentalmente, que es el padre de los estudios de memoria, que inserta el primer concepto de memoria colectiva, la idea de una historia construida entre varios sujetos que la denomina memoria colectiva, y de ahí ven, desarrollándose muchos procesos, que eso es más o menos entre el 1920 y 1930, y posteriormente, como mencionaba, después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a dar un boom de nuevos estudios en memoria, buenas lecturas alrededor del tema de cómo narrar los acontecimientos después de un conflicto. Y que es muy importante el rol que se asumen, por ejemplo, los sobrevivientes del holocausto nazi, por ejemplo, que empiezan a narrar el conflicto. Levi, por ejemplo, empieza a narrar el conflicto desde la forma en que él vivió él,
digamos, el acontecimiento de las torturas y del Holocausto. Entonces son las nuevas formas de abordar esa memoria, digamos, es una memoria mucho más narrativa, y en el 60 empieza como ese boom de los estudios de memoria, y digamos que posteriormente viene ya, digamos, algunos autores particulares que empiezan a desarrollar en Latinoamérica muy importante, Alicia Yellin, que es como la madre, por decirlo así, o el referente central en términos de la construcción de la memoria, porque finalmente empieza a hablar ya de memorias plurales, de otro tipo de formas de entender la memoria, que digamos que lo empieza a hacer del 2000 en adelante. Entonces pienso que es un campo que es nuevo relativamente, pero que ya tiene una trayectoria, ha tenido unos debates, ha estado inserta en las discusiones importantes, y sobre ese mismo elemento es muy rico y se enriquece permanentemente en el debate actual contemporáneo. Eso quiere decir que, por supuesto, las ciencias sociales han estado a la base, han contribuido especialmente a los estudios de memoria. ¿Cuáles han sido esos aportes de las ciencias sociales en razón a estas nuevas dinámicas y estudios sobre la memoria? Digamos que las ciencias sociales en su conjunto han aportado desde muchas disciplinas, desde la historia, desde la ciencia política, de la geografía, la geopolítica. Bueno, digamos hay de muchos estudios que terminan aportando a las lecturas de la memoria. La memoria finalmente es un ejercicio vivo de recrear un acontecimiento, reflexionarlo y empezar, digamos, a ponerle una narrativa distinta, una nueva narrativa. En ese mismo campo, las ciencias sociales han empezado a desarrollar nuevas formas de interacción alrededor de eso. Todo lo que llamamos en algún momento la interdisciplinaridad, digamos que, y la transdisciplinariedad empiezan a dar nuevas formas de abordar el objeto de la memoria. Digamos que tomar un poco la distancia, o tomar la distancia alrededor del tema de la historia. Digamos, un elemento es la historia, otro elemento particular de la historia es la memoria, en el cual, digamos, las narraciones sociales tienen mucho más peso y la interacción, digamos, narrativa va más allá de los acontecimientos. Eso es fundamental, digamos, en el marco de lo que han hecho las ciencias sociales, y pienso que todas las ciencias sociales en general le han aportado a este nuevo ejercicio y esas nuevas redimensiones de la memoria en el contexto global y en el contexto, digamos, latinoamericano. Hay un punto central, digamos, que yo haría énfasis allí. Los estudios de memoria han estado anclados también a los estudios sobre conflicto, han estado anclados a sociedades que están en transición de un estado de conflicto a un estado, digamos, de superación de ese conflicto, y ahí, digamos, que los estudios de violencia, sobre la guerra, esa misma dinámica de estudios sociales, la sociología, la antropología, que ha abordado todas esas dinámicas de la transicionalidad de las sociedades, son los que le dan pie a lo que hoy llamaríamos los estudios de memoria. Bueno, hasta aquí, pues por supuesto reconocemos una amplia e importante trayectoria de los estudios de memoria en razón a los temas de conflicto, por supuesto, a ese reconocimiento del sentido y significado, por supuesto, que tiene para las comunidades comprender lo ocurrido, ¿cierto? Y no solo quedarse allí, sino trascender sobre esa realidad. En este sentido, pues, ¿cuál es el sentido y el significado? ¿Cuáles son los aportes de los estudios de memoria para las comunidades? ¿Qué trascendencia tienen estos estudios en esos procesos de transicionalidad sobre los cuales las comunidades se enmarcan en estos momentos de conflicto? Mauricio. Pues yo diría que la participación de las comunidades es fundamental en estos procesos. Habría que arrancar planteando como una primera idea, y es que precisamente con lo que se hablaba ahorita de quiénes cuentan lo que ocurrió, pues evidentemente uno podría plantear que la historia ha sido contada en términos generales por quienes ganaron las guerras. Y ahí la pregunta es si esa es la única historia, si esa es la única versión de lo que pasó. Entonces ahí es donde aparece como el asunto de la necesidad de que se recuperen los testimonios, ¿cierto? Lo que hablaba Óscar ahorita del montón de testimonios que tenemos de personas que estuvieron en campos de concentración nazi, pues evidentemente lo que permitieron fue evidenciar que otras cosas habían sucedido, incluso la misma cotidianidad de ese tipo de
de experiencias. Entonces ahí como que empieza a emerger la necesidad de que la memoria se distancie un poco de la historia en términos de la oficialidad, de lo institucionalizado, y la memoria casi que se ponga como un poco del lado de lo emergente, de lo instituyente, de estas otras posibilidades de visibilizar lo que sucedió. Habría que plantear otra cuestión, y es que en nuestros procesos de paz, por ejemplo, el asunto del indulto, ¿cierto? El indultar a los combatientes no estuvo amarrado necesariamente a contar lo que pasó, que esa es un poco como la deuda que nosotros tenemos particularmente en este país con los procesos de paz de la década de los 90. Pero para lo que nosotros hemos vivido recientemente en el acuerdo de paz con las FARC, uno de los asuntos centrales fue la necesidad de que las víctimas contaran lo que pasó, de que se supiera qué fue lo que pasó, y que incluso los combatientes asumieran responsabilidades frente a eso que habían hecho. Entonces, creo yo que en este asunto hoy hay una mirada, por fortuna, muy crítica alrededor de la necesidad de reconocer que las comunidades, las víctimas, ¿cierto? Todo eso está atravesado por asuntos de género, asuntos étnicos, asuntos religiosos. Exista pues como la necesidad de que estas personas cuenten lo que les pasó, den testimonio de lo que les pasó, para hacer de alguna otra manera como una memoria un poco más justa, como diría Paul Ricoeur. Bueno, memoria entonces, para olvidar, para perdonar. La memoria implica castigar. ¿Cuál es ese sentido real que entonces podemos construir desde la importancia de la memoria? Yo pienso que la memoria tiene una función, digamos, social, efectivamente. La memoria tiene una función de reparación. Sin embargo, hay unos elementos que van como en el marco de los juicios de valor sobre qué implica realmente tener memoria, qué implica desarrollar memoria. Digamos que la memoria implica reconocer un acontecimiento traumático. Digamos que Freud menciona que uno recuerda, y que los recuerdos están insertos en lo que nosotros deseamos selectivamente recordar, que la memoria es un proceso selectivo. Digamos que lo que tiene una carga significativa para nosotros es lo que recordamos, lo que no lo anulamos. Y eso en términos colectivos es mucho más complejo, porque como sociedad recordamos de manera diferenciada, no recordamos lo mismo, no abordamos de la misma forma los episodios. Nosotros vimos un drama enorme con la guerra, pero el drama no fue el mismo para todos. No es el mismo drama que se vivió o se vive en ciertas comunidades al drama que está ahora sufriendo la sociedad. Piensa uno que cuando hay tantas diferencias en esas lecturas de la realidad, que la realidad social se comporta de forma tan diferencial y afecta de forma tan diferencial a la sociedad colombiana, en el caso particular, digamos que la memoria asume un rol, digamos, más de ser un elemento de reconocer lo que nos pasó como sociedad, como colectivo, de reconocer las responsabilidades de lo que nos pasó como sociedad y, digamos, dentro de eso mirar cómo superar ese conflicto. Pienso que hay un error en pensar en que hay que buscar justicia. No, lo primero que hay que buscar es la verdad. Y digamos que en el marco de la verdad vendrá la justicia, pero no podemos pensar en castigar como un elemento central de la memoria. Digamos que lo primero es empezar a mirar cómo encontrar la verdad y cómo avanzar en el encuentro de la verdad, cómo encontrar esa lógica de la verdad. Si uno revisa los juicios de Nuremberg, por ejemplo, finalmente fue el ejercicio de empezar a confrontar la versión de quien tuvo una oficialidad y generó un daño, digamos que en relación a lo que la gente planteaba, entonces, o a lo que las víctimas planteaban. Entonces, digamos que en ese sentido pienso que la memoria tiene que tener un rol social y un rol político definido, en el cual busca integrar, en el cual busca articular formas de convivencia y superación de conflictos, más que polarizar, que pienso que es lo que pasa en la sociedad colombiana. Instrumentalizamos las condiciones políticas en la polarización, un ejercicio como la memoria termina siendo polarizante y digamos que no aporta en la reconciliación. Entonces, digamos que en esa misma lógica, una experiencia creo que es fundamental en lo que ha pasado en Colombia fue el papel y la actitud que tuvieron las víctimas en el marco de las negociaciones de paz en La Habana. Fundamentalmente las víctimas, quienes vivieron en carne propia muchos flagelos del conflicto, fueron las primeras en perdonar, las primeras en acercarse a su victimario o a la persona que tiene alguna responsabilidad frente a algún acto, digamos, en el marco de la guerra, y fueron a acercarse y crear un diálogo. Lo que el resto de la sociedad, o un gran fragmento de la sociedad no quiso hacer, ellos lo hicieron. Porque es también una forma, hacer memoria es una forma de hacer cierres. Y cierres, digamos, de episodios traumáticos. Eso hicieron las víctimas. Pienso que es muy significativo para nosotros que en el marco de una negociación como la que hubo en La Habana, las víctimas han tenido un rol tan fundamental dentro de la mesa, se hayan sentado, hayan interactuado, hayan llorado, hayan generado esa empatía,
directa, ese diálogo directo con los otros actores de la guerra, y en ese mismo marco empezar a construir una nueva forma de memoria, que creo que es lo fundamental en ese mismo ejercicio. Yo agregaría una cuestión a esto que estamos hablando, y es evidentemente no recordamos para olvidar, ¿cierto? Que es como uno de los asuntos que también se ha pretendido incluso manipular alrededor de este tipo de temáticas. Como Oscar lo decía ahorita, pues hablar de estos temas en un país como este que está tan polarizado pues genera muchas situaciones tensas, discusiones